Sacsayhuamán. ¿Les suena esa palabra? Bueno, es una fortaleza de piedra ubicada en Cusco. ¿Tienen alguna idea de cómo la hicieron? ¿Cómo es que nuestros antepasados fueron capaces de llevar piedras tan grandes hasta lo alto de una cima a 3.700 metros sobre el nivel del mar? ¿O cómo cortaron estas piedras de los canales que se ubican en Cumbemayo, Cajamarca? Ahora tenemos máquinas muy modernas y especializadas para cada cosa. Pero en ese entonces, ¿qué tenían? ¿Cómo lo hicieron? Y aún más importante, ¿por qué lo hicieron? Es seguro que su gran conocimiento hizo posibles esas y otras maravillas más. Pero no se quedaron ahí. Se desarrollaron en muchas otras áreas. Y yo me pregunto, ¿qué tan avanzada podía estar la ciencia y la tecnología en ese entonces? Bueno, resulta que mucho más de lo que se imaginan. Y hoy en Ciencia en Esencia lo descubriremos. Después de lo que hemos mencionado, ¿qué creen que fue lo que impulsó la creatividad del ser humano desde épocas preincaicas, prehispánicas y hasta nuestros días? Vamos a darle una repasada a nuestra historia. Las civilizaciones prehispánicas tuvieron alrededor de 4.732 años para conocer la naturaleza y la fuerza del hombre. ¿Se imaginan? Miles de años y generaciones que fueron pasando sus conocimientos y mejorándolos. Luego llegó la época del virreinato, la cual duró 289 años, unas 4 generaciones en las que la tecnología también avanzó. Pero, ¿qué surgió ahí? Bueno, una mezcla. La tecnología prehispánica se combinó con la que trajeron del viejo mundo, como la pólvora, armaduras de metal, el papel, productos agrícolas y animales como las gallinas y los caballos. Por último, cuando se terminó este periodo de conquista, logramos la independencia y nos convertimos en una república. Y a pesar de haber pasado solo 197 años, la ciencia y la tecnología avanzaron a pasos realmente agigantados. Quiero que nos detengamos aquí un momento. Hablamos de la tecnología todo el tiempo, pero ¿qué es tecnología? Su definición nos va a dar una buena pista. La tecnología es un conjunto de conocimientos técnicos ordenados científicamente que permiten diseñar y crear bienes o servicios que hagan más fácil la adaptación al medio ambiente y al mismo tiempo que satisfagan las necesidades esenciales y los deseos del ser humano. Pónganse a pensar. Todos deseamos algo. Por ejemplo, ahorita mismo, ¿qué están deseando? Alguna vez, un hombre deseó volar y se construyeron los aviones. Años más tarde, los transbordadores espaciales. Pero también cuando hubo inundaciones o sequías, por ejemplo en la época incaica, los hombres desearon no ser víctimas de eso y usaron un tipo de tecnología para crear las represas y los sistemas de distribución del agua. A esto se le conoce como tecnología hidráulica. Y vamos a escuchar a alguien que conoce bastante del tema y por qué es importante para nuestra historia. Hola, soy Ronald Nakajima, ingeniero agrícola, egresado de la Universidad Agraria. Actualmente soy docente en la maestría de riego y drenaje del curso Hidráulica Inca. La hidráulica es la parte de la ciencia que se encarga de estudiar la captación, la conducción y la distribución de las aguas. Inca es la cultura ancestral, milenaria, que tenemos mucho antes de los años 1500. Entonces, lo que hemos tratado de hacer con este concepto es fusionar la hidráulica con lo andino, es decir, con lo inca. Y por eso es que nace el tema de hidráulica inca. Ante varios escenarios recientes en los que el agua juega un factor central, como inundaciones, escasez, contaminación y sequía,
resulta interesante preguntarnos cómo manejaban nuestros antepasados estos desafíos. Bueno, resulta que durante el periodo incaico ya tenían varias técnicas y un conocimiento bastante amplio sobre las tecnologías hidráulicas. Para empezar, tenían grandes repositorios de agua en las zonas altoandinas, en los que podían captar cientos de miles de litros de agua de lluvia. Se apoyaban en observatorios solares como el de Chanquillo para anticipar los cambios de temporada y prepararse para las distintas estaciones. También construían asentamientos humanos en la altura para así evitar los peligros de vivir junto al río, como por ejemplo la subida del cauce. Contaban también con sistemas de amunas. Estos eran cadenas de acequias expuestas que descendían desde los cerros de la puna formando curvas hasta llegar a las cochas. Antes de que el agua descendiera, se hacían limpiezas de las acequias, así también como rituales de veneración. Cuando el agua bajaba, llegaba hasta las cochas, desde las cuales se filtraba a las montañas para un tiempo después emerger a través de los puquios, o también conocidos como ojos de agua. También tenían canales de riego que llevaban agua de una cuenca a otra, para llevar esta a cuencas con mejor potencial. A esto se le conoce como un trasvase. Otra práctica que perduró hasta épocas recientes fue la de proteger las riberas de los ríos con plantas, que crecieran bastante altas para así evitar la contaminación del agua con basura, o para evitar que la gente se metiera, a menos que haya un cruce predeterminado. Incluso se han encontrado acueductos que ayudan a conducir las filtraciones de los ríos cuando estos se desbordan. Varias de estas tecnologías, como los waru-waru, también conocidos como camellones, se siguen usando hasta el día de hoy. Y estos permiten, por ejemplo, cultivar sembríos generando microclimas, que protejan así a las cosechas de las heladas. Y por supuesto, no podemos olvidar los andenes, una de las técnicas agrícolas más conocidas de nuestro país. Y aunque se calcula que abarcan una superficie de 1 millón de hectáreas, no están correctamente mapeadas y se estima que se está utilizando apenas un 25%. Entonces lo que buscamos es de que estas soluciones a estos problemas sean también como parte de las soluciones actuales. Asimismo, como nos causa satisfacción los logros de la gastronomía en el país, la misma alegría y satisfacciones, o más probablemente, nos debería causar la ciencia y tecnología que desarrollaron nuestros antepasados. Ciencia y tecnología que les permitió manejar de manera adecuada el agua y el territorio. Es sorprendente cómo nuestros ancestros cuidaban y valoraban el agua y cómo eran capaces de anticipar algunos desastres naturales haciendo uso de sus conocimientos. Y lo más increíble de todo es que la ciencia y la tecnología actual no han sabido valorarlos. El ser humano clonó a un ser vivo, inventó el internet e incluso llegó a la luna. Pero hay algo que todavía nos falta hacer y es utilizar la tecnología de tal modo que nos permita convivir mejor con la naturaleza. No quiero ser catastrófico, pero en estos momentos es bien importante que seamos conscientes. Si no, miren estos titulares. Ok, seamos positivos. Aún no es tarde y todavía podemos hacer mucho. Volvemos después del corte. Ese dato sobre los andenes es increíble y demuestra que no usamos lo que tenemos ahí en nuestras narices. Si lo hiciéramos, estoy seguro que ayudaríamos muchísimo a mejorar la agricultura. Y hablando de eso, hay algo muy importante que deberíamos saber. Aunque hay distintas teorías sobre su origen, todas coinciden en un punto. La agricultura revolucionó la vida del ser humano para siempre. Vamos a verlo. La revolución agrícola es el primer acontecimiento importante realizado por el hombre. Comenzó hace 8000 años y se desarrolló en 5 lugares distintos, aunque no al mismo tiempo. Próximo Oriente, India, China, Mesoamérica y los Andes centrales. Esta revolución se basó en la domesticación de plantas y animales y cambió para siempre el comportamiento de las sociedades. Tanto así
que hay algunos especialistas que creen que el ascenso y la caída de imperios o la aparición de líderes y estructuras sociales no tienen tanto peso en la historia como el descubrimiento y desarrollo de la agricultura y la domesticación de animales. Tiene algo de lógica, ¿no? Si la producción agrícola se volvió más eficiente, empezó a sobrar el alimento. Este sobrante se empezó a intercambiar y nació el comercio, y luego los pueblos y las ciudades. Y así, junto con el desarrollo de la sociedad, pudo llegar el desarrollo tecnológico. Ahora, si este supuesto fuera cierto, significaría que todo se inició con un exceso de comida que luego fue distribuida para que no se desperdicie. Al menos eso creo. Por eso, lo mejor es compartir y distribuir los recursos. De hecho, es algo que nuestros antepasados también sabían hacer muy bien, pero lo hacían con ayuda de tecnología. ¿Quieren saber cómo? Veamos la nota. Mi nombre es Justiniano Gutiérrez, ingeniero agrícola de Linea. La tecnología agrícola es un largo proceso de análisis, de investigación de los temas específicos de la agricultura, las cuales son generadas para el beneficio del agricultor. La ingeniería agrícola es una rama de la ingeniería que se aplica en el campo para la innovación, investigación o creación para mejorar el desarrollo agrícola rural. Bueno, la característica importante de la tecnología agrícola en la época de los incas es que eran eminentemente agrícolas y se dedicaron a mejorar la tecnología, ¿no? Aprovechar bien el recurso hídrico, hacer los andenes, principalmente para disminuir la erosión del suelo, los canales para no perder la pérdida del agua en el transporte del oeste y utilizarlos perfectamente en los andenes que se habían construido. Después, para esto, lógicamente, tenían que hacer un almacenamiento de agua en las partes altas, ¿no? En las partes más altas, en las cordilleras, y después traían a través de los canales a los terrenos que tenían cultivos. Estas tecnologías antiguas, en algunas zonas y sus rubros lo están empleando definitivamente, ¿eh? En el caso de los canales subterráneos, en la zona del Cusco hay bastantes andenes que están usando en la actualidad. Después, en el caso de los canales subterráneos o los flujos en aguas subterráneas, una de las cosas más importantes tenemos en Nazca, los acueductos de Nazca, ¿no? Las otras actividades, por ejemplo, de la siembra del agua, aquí cercano a Lima, está en la comunidad de Tupicoche, están usando esto para generar los pluviales. Y después los canales, ¿no? Canales abiertos. Una de las muestras muy importantes es los canales de Cumbemayo, que está en Cajamarca, ¿no? Después tenemos canales acá muy cercanos en Casma. Tenemos también casi una extensión de 100 kilómetros de canales, ¿no? Y las andenerías fundamentalmente, pues, ¿no? Las andenerías en la zona de Yauyos, en la zona de Lucanas, Ayacucho, en la zona de Andamarca. Son unos andenes fabulosos que hasta ahorita están usando nuestros comuneros, ¿no? Principalmente para la alimentación, lo más principal era la papa, el maíz, la mazua, el uyuco, el maní. Después tenemos el camote y una serie de cultivos, ¿no? Y también en la parte, lo que es la parte medicinal, tenemos la coca, por ejemplo, uno de los cultivos, y la quina. En los frutales tenemos una gama de frutales, fundamentalmente, por ejemplo, la lucma, la chirimoya, el aguaymanto, tenemos la tuna. Y después en la parte industrial, diríamos, definitivamente es el cultivo de algodón. Después en lo que es arbustivos, eso sí es importante que en la época de los incas las zonas más altas estaban cubiertos de árboles, ¿no? De vegetaciones, por eso teníamos un microclima especial. Entonces los quiñuales, los chachacomas o cultivos de ese tipo que existían en esa época de los incas.
Lo que acaba de decir es muy importante, porque nos hace recordar que la agricultura y la siembra no solo sirvieron para obtener alimentos y comer, sino también para vestirnos. Así, la tecnología agrícola dio paso a otra nueva, la textil. Mi nombre es Carmen Tais, soy encargada de la colección de textiles del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. La textilería nace como una necesidad de soportar muchas actividades para producir redes de pesca, para hacer la petatería, estarería y también como una necesidad para elaborar la indumentaria y protegerse de las inclemencias del tiempo. Las primeras evidencias de la existencia de textiles se basan en la presencia de fibra vegetal procesada. Esta la tenemos en la cueva del Guitarrero hacia los 6.000 años antes de Cristo. Esta cueva queda en el Callejón de Huaylas. La actividad textil es una industria en general. Para el caso de las fibras vegetales, se chancaban. Para el caso del algodón, se despepitaba y se iba estirando y esponjando para luego poco a poco ir estirándole y elaborar un hilo. El hilo es el elemento básico, fundamental para realizar cualquier objeto textil. A lo largo del tiempo, el desarrollo de la textilería va variando de cultura en cultura. En el caso de Nazca, por ejemplo, tenemos una menor diversidad de colores utilizados para elaborar los diseños. Si bien en Paracas encontramos 119 matices, en Nazca esto decrece bastante. Si bien en Nazca propiamente la textilería decae, en Nazca Huari los colores van variando, hay mayor intensidad de los mismos, la iconografía es un poco más compleja y se van integrando personajes como el ser jorobado, que aunque parezca difícil visualizarlo aquí, acá hay un personaje zoomorfo y estos son flecos torcidos. El hombre a lo largo del tiempo, observando la naturaleza, hacía una serie de experimentaciones para poder materializar una necesidad que tenía, que era la de otorgar color a las prendas que tejía, a los hilos que iba hilando. Acá tenemos un ejemplo de una tela pintada directamente, ¿no? Es una tela que tiene una iconografía chavín propiamente, tal como aparece en la litescultura de la zona del Callejón de Huaylas. Y se representa un personaje antropomorfo portando báculos y un tocado. Vemos aquí un tejido Paracas, donde vemos las técnicas predominantes que utilizaron ellos. En la tela llana y un bordado en punto plano atrás. Ahora, ¿qué elementos utilizaba? Las fibras, las raíces chancadas de algunas plantas, algunos insectos, algunos líquenes. Todo fue parte de un proceso largo de experimentación para poder obtener colores como el azul, el rojo, el verde, el índigo, por ejemplo. Entonces aquí vemos qué importante es el tema del color que se asocia al diseño. El color obtenido a partir del teñido directo. También obtenían color para sus diseños a partir de la impregnación directa de pigmentos sobre una pieza ya tejida. La información que podemos encontrar en base a los textiles y las prendas, vamos a mencionar algunas de ellas. La mayoría de los tejidos se han encontrado en contextos funerarios. En Paracas, por ejemplo, algunos fardos funerarios tenían más de un centenar de ofrendas textiles. Gracias a ello, nosotros podemos hacer un estudio, nos da una imagen de cómo vivía esa sociedad antiguamente. Aparte de eso, nos da una información respecto a la importancia de la presencia de los textiles como un objeto de ofrenda, como un objeto ritual que entraba como parte de las ofrendas textiles en un fardo funerario. Ahora que lo pienso, ¿qué sería de nosotros sin el algodón? Como ya aprendimos, la importancia textil no solo radicaba en cubrir la desnudez. Los mantos, los bordados y los trajes que confeccionaban los hombres y las mujeres en la antigüedad son hoy día consideradas piezas de arte porque reflejan su concepción del mundo y muestran las cosas que eran importantes para ellos. Yo, sin querer, creo que también hago lo mismo. Si en el futuro, por ejemplo, encontraran mi cuerpo momificado, creo que podrían saber qué tipo de música me gustaba. Volvemos con más
en Ciencia en Esencia. Hoy hemos aprendido todas las hazañas que lograron los antiguos peruanos y cómo fue avanzando la tecnología hasta llegar a lo que tenemos hoy. Veámoslo así. Al inicio, los hombres usaron piedras y partes de animales para crear herramientas, armas, ropa e incluso instrumentos musicales. Luego, en esta edad, se desarrollaron conceptos importantes de matemática, química y física que les permitieron construir grandes obras arquitectónicas e hidráulicas como las que vimos durante el programa. Aquí se dio la revolución agrícola, que a su vez le abrió paso a la tecnología textil. Por último, gracias al fuego descubierto en la Edad de Piedra, nuestros antepasados pudieron fundir metales hasta lograr objetos preciosos como este. Pero ojo, no crean que les salió al toque. Tuvieron que intentarlo, fallar, volver a intentarlo varias veces. Y justamente así es como se desarrolla la ciencia y la tecnología. Uno crea algo, lo prueba, falla, lo vuelve a probar, lo cambia, hasta que funciona. Es un ejercicio constante de prueba y error. Lo que me lleva a nuestro experimento de hoy. Ya que durante el programa vimos la importancia de la agricultura y la domesticación de animales y también la importancia de aprovechar los recursos naturales como lo hicieron nuestros antepasados, se me ocurrió un experimento que mezclara estas ideas. No sé si les pasó a ustedes, pero a mí, antes de dejarme tener una mascota, mis padres me dijeron: empecemos con una planta. Si la planta sobrevive un par de meses, tú puedes tener una mascota. Bueno, tengo que confesarles que fue un ensayo de prueba y error porque vi morir varios frijoles antes de que germinen. Pero con este experimento, estoy seguro que a ustedes no les va a pasar lo mismo. Porque vamos a hacer una maceta con un sistema de irrigación particular. Un sistema que permite que la planta se riegue sola. Es decir, esa prueba de dueños que se olvidan de regarlas. ¿Les suena complicado? De hecho, es todo lo contrario. Empecemos. Bueno, ya tenemos los materiales y les voy a contar cuáles son. Vamos a necesitar agua, tierra preparada, semilla de cualquier fruta, planta o verdura. En este caso estamos utilizando de granadilla porque crece bastante rápido. Una venda que pueden encontrar en cualquier farmacia. Una cuchilla, la cual tienen que usar con mucho cuidado. Y finalmente una botella con su tapa. Ahora voy a preparar los materiales y nos ponemos a trabajar. Ya tenemos los materiales preparados y lo que hemos hecho es muy sencillo. Hemos cortado la botella un poquito más arriba de la mitad y también hemos hecho un hueco en la tapa. Una vez que tenemos esto, vamos a pasar a meter la venda en este agujero. Vamos a pasarla casi hasta la mitad y después vamos a meter la venda por el pico de la botella y enroscar la tapa. Una vez que hagamos esto, vamos a estirar un poquito la venda y vamos a pasar a poner la tierra. Vamos a echar tierra hasta la mitad y después vamos a poner las semillas. Vamos a mezclar las semillas con la tierra y terminar de poner la tierra. Una vez que esté la tierra en nuestra maceta, vamos a echarle un poco de agua por única vez y vamos a llenar la otra botella con el resto del agua. Y vamos a poner nuestra maceta de plástico encima de la botella de agua. Y listo. Como pueden ver, la venda se va a llenar de agua y va a empezar a succionar esa agua cada vez que la planta lo necesite. Lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta si se acabó el agua en la parte de abajo
y reemplazarla, para así dejarla tomar agua automáticamente. Ya tenemos nuestra maceta lista. Como pueden ver, parece un poco convencional, pero no lo es, porque no tenemos que echarle agua constantemente. Solo tenemos que cerciorarnos de que la parte inferior siempre tenga agua. Y la planta automáticamente va a tomar esa agua a través de la venda. Y obviamente puede que no les salga el primer intento, pero tienen que volverlo a intentar. Y si tienen paciencia, probablemente en solo 15 días puedan tener algo como esto. Como les dije, la granadilla crece bastante rápido y puede que haga el experimento un poco más divertido. ¿Vieron? Aunque su nombre sonaba complicado, en realidad era algo muy simple. Y lo mismo pasa con muchos conceptos científicos y tecnológicos. Por ejemplo, ¿saben qué es un mando a distancia inalámbrico? Es un control remoto. Les debe parecer una cosa de todos los días, pero es gracias a estas ideas, a veces bastante simples, que podemos manipular objetos electrónicos sin la necesidad de tener que acercarnos a ellos, lo que hace que estos aparatos tengan la posibilidad de mejorar sus diseños y funciones. Y antes de irnos, quisiera agregar algo que se me olvidó mencionar: la versión 3.0 de las edades tecnológicas. Me refiero a nosotros, a quienes nos corresponde aprovechar todo el conocimiento heredado por nuestros ancestros y añadirle nuestra creatividad para seguir inventando y descubriendo cosas que nos faciliten la vida o que revolucionen la tecnología para siempre. Nos vemos en el próximo capítulo de Ciencia en Esencia.